Bueno, pues entramos ya en materia inmediatamente en nuestra mesa de trabajo. Mi querido Octavio Pérez, teniente coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, como siempre. Y tenemos también a Luis Quiñones, veterano de las Fuerzas Armadas, que nos acompaña también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gran gusto estar con ustedes. Antes de empezar, me gustaría escuchar a John Kirby, al portavoz del Pentágono, para que tengamos un poquito de idea qué es exactamente lo que está pasando y esta alerta que se ha generado obviamente en la inteligencia de los Estados Unidos. Los movimientos de tropas que mencionamos ayer están realizándose en este momento para ayudar a evacuar el personal diplomático. 3 batallones se están preparando para moverse a las ubicaciones en la zona del Comando Central a Kabul. Se trata de un batallón de infantería de Marina que ya estaba preestablecido en la región. Otro batallón de infantería de la Marina y un batallón de infantería del Ejército también se preparan para su traslado. El resto de las fuerzas continuará moviéndose durante los próximos días. Espero que para el fin de semana la mayor parte de los 3.000 soldados de los que hablamos hayan salido y estén en sus posiciones. Bueno, pues vamos a comenzar con Luis Quiñones, porque a mí me gustaría comentarle. Estábamos hablando en el día de ayer y todos los medios internacionales tomaban precisamente esa valoración. Se decía que posiblemente en cuestión de 6 meses, quizá final de año, caería el gobierno de Afganistán y que en menos de 3 meses podría llegar a caer Kabul. Pero hemos visto que ha caído Kandahar y hemos visto que además se están acercando peligrosamente ya a Kabul. ¿Qué es lo que podemos esperar, Luis? Bueno, mira, lo que estaban diciendo que se iban a tomar un año estaban en cuento de hadas, porque sabíamos que en cuanto nosotros nos retirábamos, esto iba a suceder inmediatamente. Y yo te diría que no le doy 6 meses ni 3 meses, yo le doy sin máximo 2 semanas para que caiga el resto del país. El problema es que no desarrollamos un buen concepto, una buena idea. Fuimos ahí a atacar y en vez de tratar de educarlos a ellos de una manera que estuviera de acuerdo con sus creencias, tratamos de hacerlos a una imagen como nosotros somos y eso no podía ser. Irak hasta cierto punto pudo llegar a ese punto porque ya estaban bastante modernizados, por decir que claro, sí. pero es que hay una diferencia enorme, Luis, porque estamos hablando, por ejemplo, de Irak, en el caso de Irak no es un régimen teocrático puro, ni son fanáticos religiosos al punto de lo que estamos viendo con estos retrasados mentales que tienen el cerebro en pausa desde hace 7 siglos. Estamos hablando de gente que son asesinas, que son además feminicidas, que la tienen tomada con la mujer, que la tienen tomada con cualquiera que no confiese con su religión, y ahí estamos hablando de una etnia con un origen y con unas creencias y con una forma de ponerla en práctica absolutamente diferente. ¿Cómo podemos nosotros educar en su filosofía a estos individuos? Y por eso, como te digo, ellos tenemos que haberlo hecho dentro de sus propios límites y de sus propias creencias, porque tratar de hacerlos a nuestra imagen era imposible. El miedo que yo tengo, que ya se está empezando a ver, que es de que esto está dándole valentía a otros grupos en Irak y pronto vamos a empezar a ver ataques y problemas. Ya vimos inclusive en el área del Líbano que ahora Hezbollah está tomando bastante impulso y ha declarado ya una lista de gente que van a matar porque dice que están contra ellos. Esto, pues, como te digo, puede llevar a un polvorín en toda la región que nos va a salir carísimo en cuestión de dinero y de vida. A este punto tenemos que tomar una acción bastante decisiva y no estar pidiéndoles que por favor no vayan a imitar lo que sucedió en Saigón o que ellos prometieron que iban a ser decentes y que no iban a atacar, no iban a matar, no iban a violar. Y les creyeron eso a esta gente. Vamos. Claro, el problema aquí, y eso lo estábamos hablando con Octavio, lo vamos a conversar de nuevo, Octavio, es lamentablemente que se entró en un momento determinado, con un ataque determinado, y por 20 años se mantuvieron las tropas ahí sin un plan específico, excepto entrenar a las tropas afganas que, como vimos ayer, al primer tiro salieron corriendo y abandonaron sus posiciones. 4.000 millones de dólares al año es lo que se ha gastado Estados Unidos en el ejército en este lugar. Y sin embargo, no ha pasado nada y estamos viendo que esto es todavía peor incluso que cuando se comenzó. Bueno, hay 2 o 3 rayos de luz no tan positivos, pero que sí dan un poquito que salga a relucir. Samay Khalid, que es el vicepresidente uzbeko por 6 años, que también fue un líder guerrillero importantísimo en el norte, volvió a
a Kabul a hacer negociaciones con el presidente. Son partidos opuestos que hicieron parte de la Unión y están tramando algún tipo de... para salvaguardar las cuatro ciudades que quedan. Entonces, por otro lado, tenemos que entender... Que a su vez son señores de la guerra. Que son señores de la guerra, que controlan, que esto es cuestión de, como te decía aquí mi amigo, esto es cuestión familias, claro, tribus. O sea, en vez de haber ido hacia el núcleo tribal y adiestrarlos con su idiosincrasia, no funcionó todo lo que hicimos tratando de hacerlos crear un país con una base democrática. Pero hay dos cosas muy principales que están ocurriendo. Esto que están haciendo los talibanes es típico operativo verano. ajá, De aquí a mes y invierno, medio se va a poner imagínate, frío, con esa nieve el y movimiento en el terreno se le hace y hay algunos que están diciendo, están haciendo esta gran avanzada para tomar el máximo de territorio, que puede haber un estancamiento en la batalla y quedar técnicamente dos países. Y ahí es la negociación, porque al fin y al cabo, este mismo señor, Salman Khalid, que fue negociador en Doha, Qatar, por los últimos años, que fue el que le dio al presidente Trump la hoja de ruta para hacer lo que el tratado dice, Talibán necesita reconocimiento. Necesita reconocimiento. O sea, ellos saben que esto es un problema temporal ahora, acaparar lo máximo que puedan en el territorio hasta que llegue la nieve y se acaba todo. Imagínate el problema que hay además con el tema de los refugiados. O sea, ya hay miles de desplazados. Estábamos viendo las imágenes que nos ponían nuestros compañeros hace instantes que están tratando de marcharse. Esas son las avanzadas talibán que obviamente recuerdan muchísimo a ISIS cuando entraban también en las ciudades de Siria. Realmente es lamentable la situación en la que están esta pobre población civil, como ven ustedes en sus pantallas, esas criaturas, esos niños y sobre todo lo que se vecina ahora con el tema de las mujeres. Fíjense que hay ya desplazados que se han movido desde las zonas pues, más remotas del país hacia las capitales tratando de buscar cierta protección, pero ahora también los organismos internacionales temen que este éxodo se haga también hacia afuera. Y el problema es que están controlando, el talibán está buscando pases críticos, o sea, lugares donde hay, claro, para tratar de prevenir esta fuga, que eso es lo más malo que está en todo, porque no permite que estas organizaciones no gubernamentales entren en el país. ¿Qué maneja ahora, por ejemplo, las montañas blancas entre Pakistán y Afganistán? Que yo recuerdo que cuando hice los reportajes en Afganistán y estaba en Quetta, en Pakistán, las mujeres a veces huían de Afganistán atravesando esas montañas para poder llegar a Pakistán. Era una cosa impresionante y algunas de ellas mutiladas. Lo que les pueda contar es poco, pero lo hacían. Y yo me imagino que ahora esas montañas también son un cruce fronterizo importante. Mira, eso ha sido un problema grave porque se le acusa también al gobierno de Pakistán de haber permitido. Muchos de estos líderes talibanes hasta hace unos meses estaban viviendo en Pakistán, sí, claro, y ahora han llegado con la ofensiva. Y esto es una cosa que se ha visto cíclicamente, entran y salen del país. Lo que pasó con Malala, por ejemplo, el asesinato, o sea, el intento de asesinato de Malala, lo hicieron los talibanes dentro de Pakistán. Y esas son las cosas que también hay que poner en perspectiva. Mira, en estos tiempos también los talibanes fueron a China y fueron a Rusia y los recibieron, pero los chinos les demandaron lo mismo que los americanos. Si tú quieres que yo te reconozca, no puedes hacer ningún tipo de subversión o entrenamiento o capacitación de nadie que venga a atacarme a mí. En otras palabras, hasta nuestros amigos enemigos de conveniencia están exigiéndole lo mismo al talibán. Y por eso es que hay una luz al fin del túnel, que esta ofensiva puede que llegue hasta septiembre y se estanque a las puertas de Kabul, porque haya una buena defensa a última hora por la alianza que están haciendo estos individuos, porque todos están negociando por no, y todos son igual, al final del día es el mismo perro con otro collar. Son unos gángsters, perdóname, aquí es el control de la droga, aquí es que el feudalismo y las tribales, el tráfico de armas, y esta gente lo que van es asegurarse, quedarse con su terreno, entonces no le quedará más remedio que empezar algún tipo de negociación al talibán. Pero por ahora lo que estamos viendo es increíble.
Luis, yo no sé exactamente, yo comentábamos ayer con los invitados que teníamos en el programa que lamentablemente en Afganistán hay mucha gente que dice, pero ¿cómo es posible que estos individuos, estos talibán que han sido a lo mejor granjeros o tal, tengan esa visión sobre la guerra, tengan esa visión sobre el terreno? Y muchos se olvidan del tema de los muyahidines y de cómo, de qué forma se los entrenó. Rusia entrenó directamente a esta gente, y no nos olvidemos que la CIA también tuvo de alguna manera su parte en el entrenamiento de estos muyahidines, como ocurrió por ejemplo en el caso de Osama Bin Laden. Pero en el tema concreto, lo que estamos viendo ahora, las zonas de distensión, el tema del narcotráfico, el tema del tráfico de armas, los han hecho que sean muy poderosos y que tengan una cierta ventaja o una gran ventaja sobre, por ejemplo, las propias tropas del gobierno. ¿Tú crees que hay alguna forma de acabar con este negocio ilícito del opio en Afganistán? ¿Que eso podría ser una solución a lo que estamos viendo? Mira, sería casi imposible. Como te digo, es una cosa cultural que ha venido por generaciones de generaciones atrás, y ellos lo usan como una medicina hasta cierto punto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tener que llegar de regreso. Y como te digo, para mí, que la forma de haber lidiado con este problema ha ido meterles un cuentazo en la nariz, decirles, portate bien. Si vuelven a hacer, regresamos. En vez de vernos quedar como una tropa de ocupación. Porque en ese caso lo que sucede es que nos arrastraron, ellos estuvieron esperando. Otra cosa que yo acabo de hablar, inclusive ayer, precisamente estoy hablando con un traductor que acaba de regresar, acaba de venir de Afganistán, que lo evacuaron, y él me estaba diciendo de que él esperaba que esto sucediera porque dentro de las mismas Fuerzas Armadas de Afganistán, los soldados que supuestamente iban a defender el país, ellos estaban de todo el tiempo al lado de los musulmanes. Y solo estaban esperando el momento, porque también si ellos hacían el atento, como que decía, sí, vamos a ir a defender, pero ahí iba Estados Unidos a salvarles el bacon, porque en realidad ellos no querían, sabiendo de que si los iban a identificar como los que pelearon por la libertad y defender el país, ahí los iban a agarrar después y los iban a fusilar, como está sucediendo. Lo que no están reportando es de que hay muchos que están siendo ahorita asesinados. Sí. Han ido, las mujeres siendo violadas, y están las niñas jóvenes diciéndoles, tienen que venirse conmigo porque las queremos esposas para los mujeres. Y eso no va a parar, como te digo. Eso es un problema de que teníamos que haber usado una mejor táctica, no lo que hicimos, no llegar a ocupar. Fíjate que ayer hacía alusión también a unas palabras de Malala, de Yousafzai, esta niña que con 14 años se convirtió en el gran problema para los talibanes, simplemente con un puñado de libros. Porque como la educación está prohibida, y obviamente los desafió desde Pakistán y la dispararon, estuvo muy grave y al final logró salvar su vida y se ha convertido pues en un símbolo de esas mujeres y de esas niñas en este lugar tan remoto, donde la gente ni siquiera piensa que sabe un poquito, porque estar allí es realmente lo complicado, convivir con esa cultura es realmente lo que se hace difícil. Pero Malala decía algo interesante: si en lugar de haberse gastado 4.000 millones de dólares anuales, 4.000 millones de dólares, sí, anuales en el ejército, lo hubieran dedicado a la educación, a tratar de que la gente entendiera realmente que por encima de esa cultura milenaria existe otra cosa, yo creo que tal vez se hubiera puesto una especie de ladrillo, de peldaño, para que al final se hubiera visto el final de la escalera. Mira, teníamos que haber empezado con los niños más pequeños y empezar a educarlos de esa manera. Eso ha sucedido muchísimo en los países comunistas. Cuando llegó Ortega a Nicaragua, empezó por los niños más pequeños a enseñarles los derechos y todas las cosas que tienen los comunistas. Entonces, ahora la gente que ya está crecido ha llegado a tener estos ideales que ellos decían. Teníamos que, como dijo ella correctamente, hubiéramos educado a los niños desde el principio, porque estas personas ahorita tendrían 20 años. Serían la generación que estaría llevando a cabo estos cambios que son tan profundos. Tratar de decirles a ellos que vamos a tenerles internet, que les vamos a llevar computadoras, que vamos a tener todas esas grandes cosas, para ellos no tiene ningún sentido. Porque la vida por generaciones no es como nosotros la vemos. A ver, Octavio, estábamos hablando de cuál puede llegar a ser el final de este juego. Bueno, aquí, como te digo, en el mejor de los casos, dadas las condiciones, primero porque estamos acercándonos ya al mes de septiembre, octubre, y esta gente típicamente, por cuestiones de costumbres religiosas y anualmente como granjero al fin o
o camelleros, como dice, ovejeros o hacendados, vuelven a sus casas durante el invierno. Y por eso es que se cree que puede llegar a un estancamiento. O sea, ellos pueden tratar de entrar en Kabul, pero esta nueva coalición que se está aglutinando ahora hacia el norte y hacia Kabul, para retener esa parte del país, puede que llegue a un estancamiento militar. Y ahí lo fuerce a llevar una mesa de negociaciones, como dijimos, para algún tipo de planteamiento. La realidad, mira, Marian, el ejército fantasma, en la última deposición del investigador que se llama Seaguard, que es el individuo del Congreso, el inspector general que se encarga de Afganistán, dio y estamos hablando en junio de este año, una vista del ejército fantasma de Afganistán. El ejército de Afganistán no te puede decir cuántas tropas, con todo y que dicen que tienen 300.000 soldados, no se saben cuántos. Ocurren horrores como ocurrió en Cuba con Batista en la Sierra Maestra, que tenía los casquitos verdes, soldados fantasmas que no existen, soldados que están en la nómina, están robando. Los niveles de deserciones y de reclutamiento son mínimos. Cuando tú mandas un soldado fuera de su provincia, donde no tiene respaldo tribal, ese soldado puede ser ejecutado. Entonces, si no, como dijimos, si no seguimos las costumbres de ella, ese ejército que tanto se reclamó, se entrenó, no existe. Y hay otro tema también en particular, y es que por 20 años los soldados han estado ahí, han mantenido esa situación, pero te encuentras, por ejemplo, gobernadores, como el gobernador de Ghazni, que ha entregado literalmente la ciudad. O sea, la han entregado sin un tiro, entraron y directamente dijeron, mire, aquí le va la ciudad. Y eso se ha repetido en otras grandes ciudades del país. Por lo mismo que estaba diciendo Luis y por lo que estás comentando tú, porque digamos que ya hay como especie de acuerdos que, a pesar de que las tropas internacionales estuvieran ahí, en cuanto se retiraran iban a volver a producirse. Exactamente. Y eso es inevitable, desgraciadamente. Este modelo no funciona. Cuando entremos a un país donde hay una solución tribal, donde el primo mío es el jefe de la policía y tu esposo, que es cuñado mío, es el jefe, es el alcalde del pueblo, no vas a ganar. Pero 400.000 desplazados a nivel interno dentro del país, porque obviamente tienen que huir también de esa situación, porque los talibán, cuando llegan, no sirve solamente que le jures al Corán y que que les jures a ellos fidelidad. Es que te pueden creer o no te pueden creer, no solamente ponerte una barba. Las mujeres están totalmente perdidas. Por eso 400.000 desplazados internamente para poder llegar a Kabul, que es su gran esperanza y que, como estamos viendo, está también sitiada. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho John Kirby, portavoz del Pentágono. Hemos estado observando desde hace tiempo los movimientos de los talibanes justo después de que el presidente nos diera la orden de retirarnos. Hemos notado con gran preocupación la velocidad con la que se han estado moviendo y la falta de resistencia que han enfrentado. Kabul no se encuentra en este momento en un entorno de amenaza inminente, pero claramente los talibanes están tratando de aislar a Kabul. Esa es la forma en que han operado en otros lugares del país, aislando capitales de provincia y en ocasiones pudiendo forzar una rendición sin mucho derramamiento de sangre. Lo que puedo decirles es que nos estamos tomando la situación en serio y esa es una de las razones por las que estamos moviendo fuerzas a Kabul para ayudar con esta misión en particular, porque sabemos que el tiempo es bien precioso allí. De hecho, yo estaba escuchando esta mañana Al Jazeera y lo que comentaban es que Kabul, el gobierno de Kabul, lo que está diciendo está proponiendo la formación de un gobierno de unidad nacional, pero con el fin de que detengan los combates. Me decía durante la pausa Octavio que por ahí deben ir los tiros, hacer precisamente un gobierno de unidad nacional, que es una más o menos solución para detener esos combates. Mi querido Octavio, como siempre, un placer haber estado conversando contigo. Y también a Luis Quiñones, gracias por habernos acompañado, como siempre, un placer. Un gran placer, gracias por invitar. Y a todos ustedes, es viernes, tenemos un hermoso fin de semana de por medio, que lo pasen fantásticamente bien y nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Chao.